Muy buenas hermanos, hoy llegamos hasta sus hogares por medio del culto virtual, el cual le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder grabar y llegar hasta sus hogares. Gracias a ustedes también por estar siempre anuentes a ver el culto de cada domingo. Le damos la bienvenida a todos ustedes y les cuento que hay una palabra poderosa del Señor para todos nuestros corazones y quisiera empezar con una oración, así que acompañen. Amado Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Señor, por que tú, Señor, siempre nos cuidas, porque tú siempre tienes nuestros proyectos en tus manos y siempre nos has respaldado en todo lo que hemos hecho. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado, bendiciéndonos, dándonos buenas oportunidades y también, Señor, siempre nos enseñas y aprendemos mucho en cada día y cada camino que llevamos. Bendecimos la palabra que nos trae el hermano copastor este día y bendecimos todo lo que está planeado para este culto virtual. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora, hermanos, nos vamos a dirigir a una lectura bíblica que se encuentra en San Mateo, versículo 12, capítulo del 1 al 8. Acompáñenme con esta lectura. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni él ni a los que a él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Que el Señor bendiga su palabra. A continuación, hermanos, vamos a tener un bloque de cantos a cargo del grupo de música y luego vamos a pasar con el mensaje de la palabra del Señor a cargo del hermano copastor Miguel Salas. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a
alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder otra vez transmitir la palabra del Señor a través de las redes sociales. El domingo pasado tuvimos un culto presencial y habíamos tomado la decisión de que íbamos a tener un culto, hacer una evaluación y volvíamos el 31 con un nuevo culto y de ahí en adelante apertura. Pero hoy tenemos un mensaje a través de este medio de la palabra del Señor. Quiero leer para ustedes la palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8 y que va a ser la base de mi mensaje en esta mañana. La palabra del Señor dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y sin culpa? Pues os digo que uno mayor al tiempo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hoy quiero hablarles un momento usando este pasaje donde los fariseos solo miraban las cosas que hacían los discípulos del Señor para juzgarlos, para criticarlos. Cuán importante es que nosotros entendamos que ni el libertinaje en la vida cristiana ni el legalismo son elementos extremos que no son a los que Dios nos ha llamado. Mis amados hermanos, cuando nuestro Señor caminaba en esta tierra físicamente, habiendo tomado figura de hombre, sus discípulos, dice la palabra, que tuvieron hambre un día de reposo. Y como estaba normado en la ley, que era factible que aunque fuera un sembradío privado, uno si tuviera hambre podía coger lo que con su mano, pudiera tomar y comérselo. Y los discípulos hicieron lo que la norma escrita en la palabra del Señor, allá en la ley, establecía. Pero los fariseos lo único que miraron era que el día de reposo no se podía hacer nada, aunque alguien se estuviera muriendo de hambre. Hoy en día vivimos un tiempo en que efectivamente hay muchas personas que viven una vida de libertinaje, creyendo que como el amor de Dios es tan grande, no importa lo que yo haga, Dios siempre me va a perdonar. Entonces vivimos en un libertinaje a diestra y siniestra. Eso no es correcto, porque la Biblia dice que Dios nos ha llamado a nueva vida y que Él ha hecho en nosotros todas las cosas nuevas. Pero también Dios nos ha llamado a libertad.
Porque el legalismo que muchas veces está en nuestras congregaciones lleva a que las personas a veces se imponga carga sobre ellos que va más allá de lo que la palabra del Señor dice. Solamente por el criterio de algún liderazgo o de alguna persona que piensa que así se deben hacer las cosas y que verdaderamente si alguien no lo hace como él piensa, se le condena. Mis amados hermanos, en primer lugar, las personas están primero que las reglas. Es importante que en una congregación y es importante que en una comunidad de fe existan reglas. Pero las personas están por encima de las reglas. Los fariseos creían que el día de reposo era primero, por encima de todas las demás personas. Pero la palabra es clara cuando yo puedo leer en Éxodo 28 en adelante, o yo puedo leer en Deuteronomio 5 acerca del día de reposo, y verdaderamente lo que Dios buscaba era que el hombre tuviera un día de descanso. Y aún los animales que podían tener para labrar los campos y para trabajar también tuvieran un día de descanso. Y que en ese día de descanso verdaderamente pudiera entonces acreditársele y darle gloria y honra a aquel que es el que nos sustenta todos y cada uno de los días. Los fariseos verdaderamente creían que y habían normado que el día de reposo nadie podía hacer, y aún hasta nuestros días. Algunos de los que son más radicales piensan que nosotros un domingo no deberíamos ir al súper, porque eso significa trabajo. Algunos otros pensarían que nosotros los domingos no podríamos hacer absolutamente nada, y que verdaderamente lo que deberíamos es guardarlo. Así, en el tiempo de Jesús, los fariseos creían que en el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada. Y aunque alguien tuviera hambre o alguna necesidad, definitivamente tenía que ir a otro, a aguantarse, literalmente, perdón el término, porque había que tener el día y conservar el día de reposo. Jesús caminaba un día de reposo. Ya con esto, los fariseos nunca le dijeron, porque ellos caminaban con Jesús mirando. En buena teoría, ni siquiera desplazarse de un lado a otro podían, pero ahí andaban. Y cuando sus discípulos que pasan por un campo y tienen hambre, toman para sí y poder saciar la necesidad física que estaba contemplado en la ley y que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25 de la siguiente manera: de igual manera, si entra a un campo de trigo ajeno, tiene derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera, pero no podrá cortarla con ninguna herramienta. Así que los discípulos no estaban haciendo nada incorrecto. Dios mismo había establecido esa norma para el pueblo de Dios. Y aquel que tenía hambre podía hacerlo ahí. No para traer una herramienta y robarle la cosecha al otro, pero sí para saciar las necesidades que él podía tener. Pero mis amados hermanos, las personas hoy en día, muchos piensan igual que los fariseos y están poniendo cargas sobre los demás. Las instituciones están al servicio de los hombres y no los hombres al servicio de las instituciones. El día de reposo es una bendición que Dios nos regaló y que Dios estableció para que usted y yo pudiéramos descansar. Pero no puede convertirse en un fin en sí mismo, definitivamente. Pero los fariseos sí lo habían hecho un fin en sí mismo. Las necesidades básicas estaban en segundo plano y no realmente para ser satisfechas. Era lo que estaban tratando de decir. Los discípulos de Jesús tenían una necesidad básica, pero finalmente ellos no consideraron eso. Por eso Jesús les recuerda aquel hermoso texto al final, que misericordia quiero y no sacrificio. Ellos eran un pueblo religioso
una corriente religiosa dentro de los hebreos que creían que cumplían todas las normas de la ley y que hacían grandes sacrificios a nombre de Dios. Pero el mayor de todos, que Dios era el que quería de ellos, que era misericordia hacia el necesitado, ese no lo tenían, porque estaban listos y prestos para señalar. Hoy en día también hay muchas personas de esta manera, listos y prestos para señalar, hermanos. Todo tiene una excepción. Y Jesús le recuerda por lo menos 2 excepciones a esa regla. Y no condena a David cuando dice que teniendo hambre, huyendo del rey que le perseguía, junto con los que con él estaban, y no teniendo qué comer, dice que pasó al templo, pidió al sacerdote, y como el sacerdote no le quiso dar, dice que entraron, tomaron los panes que eran solamente para que fueran comidos por los sacerdotes, y comieron de ellos, aunque supuestamente dentro de la norma del legalismo no se podía. Y Jesús les recuerda, pero ellos no condenaban a David, sino que a David más bien lo llamaban como el padre, igual que Abraham. Así que la norma tuvo una excepción. Y más aún, el Señor les recuerda que si nadie puede trabajar el día de reposo, ¿cómo es que los sacerdotes trabajan el día de reposo en la atención del templo y de la reunión de los creyentes? Así las cosas, entonces, sí, las reglas tenían excepciones. Entonces, ¿cómo no era factible que pudieran mirar la necesidad de aquellos hombres que tenían hambre y que eso era más importante, llenar la necesidad material de alimentarse, que está por encima de muchas otras reglas que la gente tiene, hermanos? El versículo 8 nos muestra que el Señor deja claro que el Señor, el día de reposo era para bendecir al hombre, para que pudiera descansar, y no para poder esclavizar al hombre. Es más, Jesús y Pablo nos recuerda que el Señor nos llamó a libertad. Dios nos ha llamado a libertad. La misericordia es mejor que los sacrificios. El versículo 7, el Señor dice, si supieras qué significa. Y meditemos nosotros, sabemos nosotros qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Mis amados hermanos, el problema está en que muchas personas hoy en día también están actuando así las cosas. En algunos grupos muy radicales, entonces una mujer, Dios guarde, se ponga un pantalón, o se corte el pelo, o se tiña el pelo, o use alhajas o otro tipo de cosas, porque eso es motivo de condenación. Y muchas otras cosas. A veces nosotros somos más legalistas y no vamos a hablar de otras congregaciones, pensemos en cada uno de nosotros. Hace unos meses atrás, mi hijo Felipe, que tiene la bendición de que nació con el talento de cantar, grabó una pieza de un grupo de los 70 en inglés. Le quedó muy bien. Es más, escuchando a Felipe cantar, es casi igual que aquel cantante de los 70. Pero nunca faltó alguien que le dijera, qué lástima, que teniendo ese talento con el que nació, no lo esté dedicando al Señor por completo. Entonces resulta que Felipe, teniendo un talento, solo puede cantar música cristiana. Yo me pregunto cuántos maestros de las iglesias tienen el don, no hablo de talento, tienen el don de la enseñanza y resulta que lo usan secularmente, enseñando en un colegio o en una escuela o en una universidad. ¿Cuál es la diferencia entre ese don y el talento de Felipe para cantar una música que, aunque no tenía ningún mensaje escandaloso, otro tipo de cosas, no podía hacerlo?
¿Será que nosotros pensamos que algunos hermanos nuestros no pueden utilizar secularmente para el bienestar y para llevar recursos a su familia los talentos que Dios le dio y que solo los pueden tener para la iglesia? ¿Pensaríamos nosotros eso de los cantantes o de los músicos? Pero no pensamos eso de los maestros, ni pensamos de eso aún de los pastores, que tienen la habilidad que Dios les dio de predicar la palabra y que por lo tanto fuera secularmente pueden dedicarse a instruir, a capacitar, a usar esa habilidad para traer los recursos necesarios. ¿No estaríamos nosotros entrando en un legalismo igual que los fariseos? ¿Por qué algunos sí y por qué algunos no? Meditemos, hermanos, si es que nosotros, ¿de dónde sacamos de la palabra que algunos tienen que dedicar sus... Ojo, no hablé de don, estoy hablando del talento con el que nacieron del nacimiento. Pero Dios, ¿qué dirá Dios de eso? ¿Será que nosotros estamos imponiendo una carga sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias y aún sobre los miembros de la iglesia que no debe ser? Porque creemos que para algunas personas lo que tienen y lo que Dios les ha dado es simplemente para utilizarlo en las congregaciones, en las reuniones, y fuera de ellas no. Aunque lo hagan en testimonio de Dios y demostrando que Dios es el Señor de sus vidas, igual que lo hacemos los que tenemos un trabajo secular. Misericordia es mejor que los sacrificios. Hay muchos golpeándose el pecho, tal vez usted y yo golpeándonos el pecho, pero señalando a los demás, en lugar de tener misericordia y no sacrificio. ¿Cuántos de nosotros tal vez juzgamos a los demás por lo que hacen y nos golpeamos el pecho todas las semanas y finalmente no hacemos misericordia? Y Dios nos ha llamado a misericordia. Es más, les recuerdo que el Señor nos llamó al ministerio de la reconciliación. En tercer lugar, el legalismo esclaviza. Hermanos, cuando nosotros ponemos reglas humanas en la vida de los creyentes, de nuestra familia, de nuestra iglesia y aún de nuestra propia vida, estamos esclavizándonos otra vez. Y digo otra vez porque Jesús nos libertó de la esclavitud del pecado y nos trajo a libertad. Es claro que, como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero el Espíritu que mora en mí me redarguye y me enseña qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero estoy yo poniendo carga a los demás que Dios no está poniendo. Simplemente porque el criterio de mi vida y la evaluación que tal vez hago yo de las cosas es finalmente la que sobrepasa sobre la palabra del Señor. Queremos nosotros ganar a nuestras familias y queremos ganar nosotros a nuestros amigos. Es con el testimonio, sí, pero es también llevándolos a una libertad y no a una esclavitud después de que Jesús nos ha libertado. Ojo, yo no estoy hablando de libertinaje, pero estoy hablando que hay cosas que para algunos sí es factible y para otros no es factible. Ahí ya hay un sesgo de legalismo de parte de algunos de nosotros respecto del criterio que Dios podía tener. Y antes de poder juzgar al hermano, nosotros podemos pensar y meditar y decir que verdaderamente Dios qué es lo que quiere y piensa de lo que yo estoy tratando de decir. En estos momentos, y no juzgo a los hermanos que tal vez dijeron eso de Felipe, pero yo le puedo decir que en el tiempo que grabó esa pieza, es cuando más lo he visto sirviendo y adorando el nombre del Señor. Así que no es que se me estaba apartando del camino de Dios. Y por eso yo como padre, primeramente,
Y como siervo, también creo que no estaba haciendo nada incorrecto. Porque yo, que siento del Señor, que recibí el don de la enseñanza, también lo he usado secularmente. Yo fui profesor, gracias al Señor, y no lo digo por vanagloria, sino en la Universidad Estatal a Distancia, en una clase presencial. Y en otras partes he usado el don de enseñanza secularmente. Por algunos de esos me han retribuido financieramente. Pero, mis amados hermanos, no importa dónde vayamos, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El legalismo, y todos en nosotros, no juzguemos a los demás, todos nosotros en algún momento nos hemos vuelto legalistas en alguna cosa. Pero miremos a raíz de la palabra y miremos en las cosas si estamos haciendo lo mismo que los fariseos, que no juzgaban a los sacerdotes porque trabajaban el día de reposo, pero juzgaban a todo el pueblo por ello. Aunque lo que el pueblo hiciera es llenar la necesidad que tal vez ellos tenían. ¿Cuántas personas tal vez eran extranjeros en aquella tierra y no tenían el sustento? Y lo único que podían era recolectar el domingo para poder comer. El sábado para poder comer. ¿Cuántos? ¿Cuántos de nuestros hermanos por razones laborales tienen que trabajar un domingo? ¿Los vamos a condenar? De ninguna manera. Dios nos ha llamado a misericordia y a seguirles enseñando que sigamos sirviendo y adorando el nombre de nuestro precioso y Salvador Jesucristo. Así que nosotros podemos justificarnos a nosotros, no podemos justificarnos a nosotros mismos, hermano, recuerda. Y como no podemos justificarnos a nosotros mismos, Dios envió a Jesucristo a justificarnos a nosotros, muriendo en la cruz por usted y por mí. Y dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 2 al 4 de la siguiente manera: porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, algunas personas, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque al fin de la ley es Cristo, para justificar a todo aquel que él cree. Algunos piensan que nosotros debemos cumplir algunas series de reglas que han impuesto en las iglesias y en nuestras congregaciones y a veces en nuestras vidas y en nuestras familias para poder cumplir con lo que Dios ya hizo por nosotros, que es justificarnos del pecado y llamarnos de la esclavitud del pecado a la libertad. Mi amado hermano, mi amado amigo, usted y yo que somos padres, usted y yo que somos siervos, usted y yo que somos hijos del Señor, pensemos si algunas de las cosas que nosotros creemos que son reglas son más bien legalismos de esclavitud para nuestras familias, para nuestras congregaciones o para nuestras vidas, hermanos. Y llamemos a la reflexión. Pablo dice que no lo hacían como ciencia, como conocimiento de Dios. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve, o sea, que estamos conscientes porque hemos estudiado la palabra, porque buscamos el rostro de Dios en la palabra y porque la palabra nos ha enseñado qué es lo que Dios quiere para usted y para mí en nuestras vidas. Y ojo que otra vez, para que no se me malentiendan, no estoy hablando de libertad ni de libertinaje. Estoy hablando de que Dios nos llamó a ser diferentes, a dar testimonio en todo lugar, pero estoy llamando la atención a que no impongamos sobre nuestras vidas cosas que la palabra del Señor no dice, porque algunos piensan que es así. Mi amado hermano, tanta oportunidad tiene uno como el otro.
tanta bendición tiene uno como el otro. En nuestra congregación tenemos hermanos que profesionalmente tienen una habilidad y están bendiciendo a este país secularmente en su trabajo y en el seno de la iglesia con el mismo talento que Dios les ha dado. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los que tenemos la oportunidad y el privilegio de tener un trabajo afuera y un trabajo en la iglesia. Porque podemos dar testimonio en todo lado que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él ha pagado el precio por nuestro pecado y nos ha libertado y nos ha traído a nueva libertad en Cristo Jesús. Yo quiero invitarle, si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón, recuerda que Jesús murió por tu pecado y Jesús quiere libertarte de la esclavitud del pecado. Hoy en día hay mucha gente en angustia. Hoy en día hay mucha gente en preocupación. Hoy en día hay mucha gente que sigue igual que los fariseos, pensando que es lo que nosotros podemos hacer lo que nos salvará a los ojos de Dios. Pero lo único que nos salva a los ojos de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario por usted y por mí. La sangre derramada en el madero por Jesús es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Y el Espíritu de Dios que viene a nuestro corazón cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador es el que nos guía en cada paso de nuestras vidas. Yo no le estoy diciendo que no tendrá problemas cuando usted venga a entregar su corazón al Señor. El que aquí está al frente del suyo se lo puede decir. Muchos problemas pueden venir, pero usted y yo iremos de victoria en victoria glorificando el nombre del Señor. Vivamos en la libertad de Cristo, en la redención que Cristo nos dio, y no en la esclavitud del legalismo religioso que algunos piensan que debemos vivir. Dios me les bendiga. Dios les guarde. El Señor los bendiga en este nuevo año. El Señor nos prospere, nos permita mirar su rostro. Nos permita estar atentos también, como dice la Escritura, a mirar los tiempos y seguir en la presencia de Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por la bendición que has traído a nuestros corazones. Gracias por eso. Y Señor, úsalo tú en el corazón de cada uno de nosotros como tú quieres. Que la palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, realmente a poner las cosas bajo tu mano, bajo tu perspectiva, y a que podamos entender, como dice la Escritura, que misericordia quiero y no sacrificio. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Repito el verso 7, hermanos. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Dios me les bendiga. Amén. Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie,
Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí, aún siendo así, pobre pecado, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama, su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, siempre está con sus brazos abiertos a mí. Su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Maravillosa palabra de parte de nuestro copastor Miguel, y lo bendecimos también a él por siempre esas palabras y esas predicaciones que nos llegan a nuestro corazón. Quisiera anunciarles, hermanos, también que el día de hoy es nuestro último culto virtual en nuestras casas. A partir del próximo domingo vamos a tener la gran bendición de poder transmitirles desde nuestro templo, desde nuestra iglesia, para que nos puedan acompañar. Entonces les voy a anunciar cómo pueden también ser parte de nuestra congregación presencial, aparte que también vamos a seguir transmitiendo los cultos por medio de este canal.
Entonces estén atentos de nuestro perfil de Facebook, que en este momento está saliendo en sus pantallas, para que estén anuentes a los anuncios que van a ser transmitidos por ese medio. Entonces les invito a todos a que estén pendientes de nuestro canal y les invitamos también a apuntarse para que puedan llegar a nuestra congregación. Sin más por el momento, los bendecimos, le damos gracias a Dios por toda la congregación, porque siempre están anuentes y siempre están presentes desde la iglesia y hasta en el canal de YouTube. Los bendecimos y que disfruten este día.